Enigmas con Indira Navarro. Descubriendo la verdad. Son miles las denuncias de pederastia en la Iglesia Católica alrededor del mundo. Un informe reveló que en Estados Unidos 600 niños fueron abusados por 150 sacerdotes. Y en Europa, reportes indican que la Conferencia Episcopal Española admitió 806 casos de abusos a menores. Aquí en la República Dominicana hemos cargado con esa cruz, pero con una lista misteriosa, reportándose víctimas de violaciones bajo la sotana. Por su sermón inspirador. El exnuncio Joseph Wesolowski fue el protagonista del peor escándalo en la historia de la Iglesia Católica Dominicana. Por primera vez, un representante papal de mayor jerarquía fue condenado por el Vaticano por abusar sexualmente en contra de menores en la República Dominicana. Es la mejor respuesta que se puede dar a todo lo que han hablado sandeces. Sandeces, pero todos los colores. El embajador de la Santa Sede salió del país en 2013, tan pronto como se destapó su oscuro secreto. Él siempre venía por aquí, pero yo no pensaba eso ni nada. Después cuando fue que explotó la bomba, que soy yo eso. Pero si él hizo esos pecados, él tiene que pagar. Exhortamos a los hombres a valorar. Wesolowski, de nacionalidad polaca, fungió como nuncio en Santo Domingo desde 2008 al 2013. Fue investigado tras denuncias de violación sexual en contra de al menos 7 adolescentes. Un parque en la zona colonial y la playa de Montesinos eran los lugares más frecuentados por el exnuncio para conquistar a sus potenciales víctimas, todas con un perfil en común, menores de edad y de escasos recursos. No solamente era ejercitarse, sino que lógicamente venía a buscar favores sexuales de parte de los niños. Este es Jaime, el nombre ficticio de un supuesto amigo del nuncio. Él afirmó que quedó sorprendido cuando escuchó la noticia. Que eso sería una cosa mala para una iglesia católica, viendo un padre cayendo preso y ser de esa manera, maniático. El ex embajador de la Santa Sede de 65 años en ese entonces fue sometido a limitaciones de libertad, enfrentó cargos criminales por posesión de pornografía infantil y pagar para tener sexo con niños y adolescentes. Es una buena decisión del padre Francisco, no tenerlo más ya en la iglesia católica, porque seguramente iba a seguir haciéndole daño a chamaquitos de aquí del malecón, ofreciéndole dinero. En aquel momento, el Papa Francisco calificó de graves y delicadas las acusaciones en contra del arzobispo polaco en República Dominicana. A través de un comunicado, el sumo pontífice pidió a la justicia que el caso fuera tratado sin demora. Wesolowski fue expulsado del sacerdocio y obligado a hacer penitencia. Sin embargo, en septiembre de 2014, el Vaticano decidió realizar un juicio extraordinario por la gravedad de los hechos. Si la falta se cometió, eso es lo que toca. Y la iglesia no puede estar por encima de las leyes de ningún sitio. Pero los dominicanos no estaban conformes con la sanción máxima del Vaticano en perjuicio del diplomático pederasta. Deben de extraditarlo y que la justicia dominicana debe de meterle 30 años. Enviarlo a la Victoria para que le haga lo mismo que él hizo. Joseph Wesolowski murió antes de que fuera enjuiciado por abuso sexual de menores. Supuestamente falleció por complicaciones de salud. Al mismo tiempo, otro sacerdote, coincidentemente de nacionalidad polaca y amigo del exnuncio, fue acusado por violación sexual contra menores. Bociegil, mejor conocido como el Padre Alberto, era párroco en la comunidad de Juncalito en la provincia de Santiago. El pueblo veía al religioso como su redentor, alguien a quien le habían depositado toda su confianza hasta el punto que le confiaban sus hijos para que los hiciera monaguillos. Alberto era la confianza de aquí de Juncalito, se hacía todo lo que él dijera, estaba dominando la zona. Para nosotros ha sido fuerte, porque no traicionó a la comunidad completa. ¿Tú ves? Uno se ha quedado con la boca abierta con esto.
Y es que pocos creían en las denuncias de abuso sexual que menores le hacían al religioso polaco, hasta que el Ministerio Público reveló las presuntas evidencias en su contra. Y se sintió triste porque toda la gente creían que era mentira, pero después la gente creían que fue verdad. Todas las personas que quizás hemos tenido un poquito de acceso a eso, estamos completamente con el corazón destrozado. Las barbaridades que hay ahí son inmensas. Hill acostumbraba a viajar a Polonia cada año con niños y adultos de la comunidad. Los llevaba a recibir cursos de primeros auxilios. La segunda vez que fuimos a Polonia, que yo fui con un grupo de 14, y nos dio 2 monaguillos para que nosotros durmiéramos fuera. 2 monaguillos más grandes, aproximadamente unos 14, 15 años. Y mientras había espacio en la casa adentro, entonces él dormía con 2 monaguillos pequeños. El cual, palabras de ellos, textuales, de los monaguillos, también abusó de ellos. De 20 menores que fueron examinados por la Fiscalía, se concluyó que al menos 7 muchachos fueron abusados por el sacerdote polaco. Uno de ellos confesó que fue violado cuando tenía 7 años, en momentos en que se ordenaba como monaguillo. Que él pague por sus hechos. ¿Por qué? Por lo que no hizo a todo. Porque nada más no fui yo, hay muchísimos. El único no fui yo. Y yo con esto lo que me hizo me dejó muy mal. Los padres de las víctimas dijeron que vivieron una pesadilla. Ha sido un desastre total, porque uno nunca esperaba nada de esto que pasó. Y le cae eso encima de un pronto a uno, en especial la esposa mía. El temor y la preocupación se extendió entre las familias de la zona, al no saber si sus hijos se contaban entre las víctimas de abuso sexual, debido a que casi todos los adolescentes de la pequeña comunidad sirvieron como monaguillos en la iglesia que lideraba el padre. Yo pasaba por aquí mismo con la guagua llena de monaguillos, un monaguillo de este lado y otro de este, y él enseñándolo a manejar, y íbamos sentado en las piernas, pero la guagua llena de más niños. El padre Alberto Hill fue sacado del país antes de que pudiera ser detenido. En su país natal, Polonia, fue apresado y en 2013 la iglesia lo suspendió de sus funciones, mientras las autoridades dominicanas y polacas investigaban el caso. Las autoridades de Polonia han estado muy interesadas en el mismo, tenemos comunicación con el Ministerio Público. Lamentablemente no hay tratado de extradición con Polonia, sin embargo sí pedimos, reclamamos la necesidad de que esta persona o de que esta persona sea sancionada. Para el juicio en contra del sacerdote, el Ministerio Público envió a Polonia el expediente que contenía las declaraciones de las presuntas víctimas, videos y fotos pornográficas, en algunas de las cuales aparecía el religioso con menores. Nosotros hemos sido aplatados. Ese señor no aplató a nosotros. Acabó con nosotros. Desde 2022 está en libertad el padre Alberto Hill, después de ser condenado en 2015 a 7 años de prisión y al pago de una compensación económica de casi 40.000 euros a los afectados. Sorpresa y temor manifestaron los padres de estudiantes de esta escuela. Uno de los maestros de sus pequeños niños fue un ex sacerdote católico condenado por pedofilia en los Estados Unidos. Porque imagínate, ¿cómo tú dejarías a tu hijo en manos de una persona que haya cometido un delito de esa magnitud? Es alarmante. Se trata del ex religioso Hatmers de Frías, quien llevaba más de un año enseñando inglés a niños menores de 6 años en el centro escolar de Punta Cana, cuya directora evadió nuestras preguntas. Ahora mismo nosotros tenemos una reunión con el personal y realmente no tenemos el tiempo. El centro educativo no depuró a De Frías, quien aunque tenía un historial limpio en República Dominicana, en 2004 fue declarado culpable de contacto sexual y sentenciado a 3 años de prueba sin ningún tipo de acercamiento a niños en el estado de Nueva Jersey. Es una amenaza constante. O sea, si ya pasó una vez, ¿quién dice que no vuelva a pasar? El hombre de origen dominicano fue suspendido por el Ministerio de Educación y despedido de la escuela, tan pronto como supieron de la noticia.
El dolor y la consternación consumieron a la familia de Fernelis Carrión Saviñón, supuestamente asesinado por el sacerdote del pueblo, Ervin Taveras Durán. ¡Ay, haga justicia conmigo! El joven tenía 16 años, era monaguillo de la iglesia Santa Cecilia en Villamella. Según sus parientes, era buscado por el sacerdote desde hacía varios años y al querer contar lo que sucedía en 2019, el párroco lo habría matado a martillazos. ¿Para qué se ponen esa sotana? ¿No conocen a Jesucristo? Tanta crueldad supuestamente fue ejecutada por el religioso para evitar que el monaguillo lo delatara, ante las supuestas amenazas de mostrar en las redes sociales fotos y videos privados. Que lo maten, como él mató a ese niño, que lo maten o lo envenenen o hagan algo con él, que no siga haciendo daño. En esta parroquia fue el último lugar donde fue visto Fernelis desde cuando sus padres denunciaron que estaba desaparecido. Según las autoridades, el sacerdote lo habría llevado a una zona boscosa donde dejó abandonado el cuerpo del monaguillo. Sin embargo, el cadáver no correspondía con el joven. Tiempo después encontraron sus restos en otro lugar. La policía presumió que el cura pudo atacar a otros muchachos. Yo lo acechaba y él vivía ahí bregando con muchachitos, limpiándole y cosas. Residentes y fieles católicos de Santiago Rodríguez mostraron su apoyo al diácono Cirilo Torres, de 67 años de edad, acusado de presunto abuso sexual en contra de un menor de 13 años. Tenemos la esperanza y la fe, siguiendo orando, ¿verdad?, de que ya en el juicio, cuando se vea claramente todo lo que hay, nosotros podamos destapar esta caja de Pandora. Toda la población, el mundo entero, va a saber la manifestación de la gloria de Dios, porque lo que se está haciendo es un abuso, pero nosotros no nos vamos a cansar. Vamos a llegar hasta donde se tenga que llegar para demostrar la inocencia de Cirilo Torres Cruz. El tribunal dictó auto de apertura a juicio y mantuvo en arresto domiciliario al sacerdote, que según la acusación abusaba y amenazaba al niño cuando visitaba a su abuela. Fue la gota que derramó la copa. Fue algo totalmente doloroso para mí. Yo intenté suicidarme varias veces. Un sacerdote que amparado en la sotana, rodeado de esas seguridades, rodeado también de apoyos institucionales y de apoyos empresariales, finalmente se sale con la suya. No te preocupes, delincuente depravado. En medio de insultos de desahogo, policías sacaron de un tribunal al sacerdote Miguel Florenzán. ¿Qué tiene que decir esos 10 años que le cantaron de prisión? Visiblemente molesto, guardó silencio después de ser condenado a 10 años de prisión por agresión sexual a uno de sus estudiantes, cuando era director del Centro Educativo Agustiniano de La Vega. Víctor ha sido demasiado valiente para enfrentarse a todo esto que a nosotros nos está pasando. Porque no solamente él violó a mi hijo, él violó a mi familia entera, pues nosotros sentimos el mismo dolor. La víctima es Víctor Mañón. Dijo que su infierno comenzó a los 11 años de edad. Un beso del cura marcó un rosario de abusos. Todo esto ocurrió dentro de un círculo de adoctrinamiento en la cual él fue citándome a la oficina por varios días, donde ahí él abusó sexualmente de mí. Dentro de las paredes del reconocido colegio católico en el norte del país se produjeron la mayoría de las violaciones, que se extendieron durante 6 años. Unos hechos que supuestamente dice él que pasaron durante toda su vida del colegio, pero de lo cual mi cliente da fe, testimonio y así ha probado y probará en juicio que esas acusaciones no son ciertas. Según la acusación, el contacto sexual más violento se registró en 2015 durante un encuentro de la Pastoral Juvenil en Argentina. Ahí fue la gota que derramó la copa. Él decide hablar y hace una denuncia a través de las redes sociales. Él se va a estudiar a los Estados Unidos, pero él no dice absolutamente nada. Él termina el bachillerato, pero no se gradúa en el colegio. Entonces él comienza a hacer muchísimas denuncias a través de sus redes sociales
pero yo no sabía absolutamente nada de lo que estaba pasando. Fue así como todos se enteraron en 2017 de lo que le había ocurrido a Víctor. Mi hijo me escribe una carta en el 2017, para ser exacta en agosto, que eso destrozó mi vida y la vida de mi familia, porque yo no podía entender cómo a la persona que tú confías la educación de tu hijo te le hacen eso. La familia denunció la situación y el Ministerio Público inició una investigación en contra del sacerdote de 43 años de edad. Inmediatamente se activó el protocolo para este tipo de actuaciones o de denuncias, que es separar a la persona denunciada de las funciones eclesiásticas, de las funciones educativas. Víctor era incluso uno de los monaguillos del sacerdote Florenzán. Yo confié en él, porque cuando muere el papá de mi hijo, yo voy al colegio y le digo que me apoye con mi hijo. Me dijo, no se preocupe, que su hijo está en buenas manos. Es por eso, ese es mi dolor con él. Él se aprovechó de esa vulnerabilidad que tenía Víctor. El expediente sostiene que empleados y religiosos conocían los bajos instintos del cura y no hicieron nada para detenerlo. No hay duda alguna de que todos los hechos relatados por cada testigo lo vinculan de manera determinante con la manipulación para seducir a Víctor Mañón, agresiones sexuales cometidas. Las autoridades del Colegio Agustiniano ni de la Orden de San Agustín tuvieron ninguna información en las fechas en donde se refieren los hechos presentados por este joven. Según las autoridades, por la función del acusado como director del centro educativo, supuestamente existen otras víctimas que por miedo y vergüenza temen denunciar los presuntos abusos del sacerdote. Porque el único que ha tenido el valor para enfrentarse a la justicia dominicana, para enfrentarse a la institución, ha sido mi hijo, y esto no ha sido fácil. El joven de ahora 26 años pertenece a una acomodada familia del país. Era un estudiante sobresaliente y se graduó con méritos de negocios internacionales en la Universidad de Berkeley en los Estados Unidos. Los abogados del cura entienden que su denuncia por violación es un invento. Quizás él tenía algún sentimiento en contra de esa institución donde él estudió y quizás al él sentirse que no ha sido escuchado lo suficiente, entonces detonó toda esta situación. Declara al ciudadano Miguel María Rezán Ulloa, general que consta, culpable de cometer el ilícito de agresión sexual. Sin embargo, el tribunal creyó en la víctima tras años de intensos debates. En noviembre de 2019, los jueces condenaron a Florenzán a 10 años de prisión y lo sentenciaron al pago de una indemnización de 15 millones de pesos. ¡Ese es un enfermo! Y gracias al Señor Jesucristo, que no va a seguir dañando a otros niños. Yo esperaba una sentencia de 20 años y yo sabía que este proceso no iba a ser fácil, porque estábamos luchando contra la institución del Colegio Agustiniano, contra la Iglesia Católica. A raíz de toda esta situación, la víctima de pederastia vive en los Estados Unidos. Fue diagnosticado con depresión severa, pánico y ansiedad. Fue algo totalmente doloroso para mí. Yo intenté suicidarme varias veces, más de 3 veces. A pesar de esta realidad, la familia de Víctor dice no tener resentimientos, pero sí sed de justicia, porque no obstante a la condena, Florenzán aún continúa en libertad. Yo lo perdono, porque yo creo en Dios y yo lo perdono. Ahora, lo que yo no le voy a perdonar nunca es que él esté fuera. Él tiene que pagar. Ustedes ganaron una condena, pero no ganaron una justicia. Que es una manzana podrida dentro de cualquier orden. Entonces, en este caso, evidentemente que deben confluir, primero, los niveles de protección para las víctimas, la gravedad de los hechos que debieron tenerse en cuenta para no darle la libertad, y en este caso, que el tribunal de primer grado, nosotros le pedimos que producto de la sentencia, que fue nada más y nada menos que de 10 años, absolutamente insuficiente porque hay violación y son 20 años. Según el abogado Carlos Salcedo, el peligro de fuga del sacerdote es latente. Es muy tentador para una persona que sabe que lo van a condenar a 20 años escaparse del sistema de justicia con todos los niveles de facilidades que pueda haber. Entonces esas son las cosas que no se explican. Cuando el caso amerita,
El sistema entonces lo deja ir. Por esa y otras razones apeló el dictamen de los jueces. También el sacerdote recurrió la sentencia. Hay una contradicción y tuvimos que apelar la decisión porque al excluir la violación, al excluir el abuso psicológico, el abuso físico y el abuso sexual, evidentemente que hay 3 tipos penales que tienen que entrar en la Corte de Apelación. ¿Para qué? Para lograr una condena ejemplar, disuasivo de aquellos sacerdotes, pastores o quienes tengan de alguna manera deber de vigilancia, deber de cuidado de los menores en la República Dominicana, de los adolescentes y de los jóvenes, tienen que responder adecuadamente, sus conductas tienen que tener consecuencias. Pero, increíblemente, el caso en apelación ha sufrido un letargo. El proceso estuvo paralizado durante 3 años ante la solicitud de excluir a la jueza que conocía el expediente. En la Suprema Corte de Justicia, desde el año 2021, duró entre la Suprema Corte de Justicia y la Corte una recusación de una jueza de la Corte. Duró 3 años, más de 3 años. La respuesta yo no la entiendo. La justicia tiene que ser pronta y cumplida. Hay plazos razonables. Y el plazo razonable no es solamente para que se le conozca rápidamente el proceso a un imputado, a un acusado, a un condenado, sino también para las víctimas. ¿Qué es lo que obstaculiza tanto que se haga justicia? Niveles de influencia de una iglesia católica, apostólica y romana a la que pertenezco. Una iglesia apostólica y romana donde hay verdaderos pastores ejemplares, pero donde hay conductas incluidas de alguna jerarquía importante de la Iglesia Católica que ha intervenido en este caso. Nosotros sabemos nombres y apellidos, con quienes se han reunido, qué han hecho. Y gente que ha mediatizado, incluso trataron de mediatizar al Ministerio Público, que se plantó de manera determinante a pesar de los niveles de influencias empresariales, económicos y de toda naturaleza, evidentemente religiosos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Según Salcedo, en este caso, la iglesia se ha burlado de la víctima. Peor, con doble cara. Le daban respaldo a la víctima por delante y por detrás se reunían con quienes toman las decisiones o quienes hacen que los procesos de esta naturaleza avancen. Y eso para mí es vergonzoso, entraña para mí una puñalada. ¿Esos niveles de influencia se ejecutan actualmente? Sin duda alguna, no podemos tapar el sol con un dedo. En la República Dominicana, la Iglesia Católica, los pastores, nuestra Santa Madre Iglesia tiene niveles de influencia. Y lo peor es que hay gente dentro de la Iglesia que predica muy bien, que sabe hacerlo muy bien, que son inteligentes, que son preparados. Y muchas veces se prestan precisamente a estas conductas que finalmente desdicen de un buen pastor. Yo creo que lo que más Jesucristo predicaba era con el ejemplo, la necesidad de justicia. ¿Qué ha estado haciendo el sacerdote Miguel Florenzán durante estos 4 años después de 10 años de condena? Han estado sumamente preocupados porque a pesar de que ellos lo separaron del servicio, sigue siendo de la Orden de San Agustín. Y sigue teniendo los privilegios que tiene un miembro de la congregación. Es una congregación religiosa que hace votos de pobreza, castidad y obediencia. Imagínese usted. La joven víctima junto a sus abogados dice no bajará la guardia en los tribunales hasta conseguir que el sacerdote pague en prisión por sus pecados. Con la indemnización que eventualmente pueda ganar, creará una fundación para orientar, proteger y apoyar a niños y jóvenes víctimas de violaciones y agresiones sexuales en procesos en contra de sacerdotes de la República Dominicana. Los abusos a menores por sacerdotes ha sido un grave problema negado y ocultado durante décadas por la Iglesia Católica. Por eso cada día las familias creyentes deben estar ojo a visor. Cuidado con la fe ciega, porque debajo de cualquier sotana puede ocultarse un lobo feroz. Y de esta manera finalizamos Enigmas. Será hasta una próxima investigación periodística.